programa es una producción para Radio Anglicana, la voz de la Iglesia, desde la Ciudad de México. Entra, la puerta está abierta, quiero que conmigo vengas a cenar. Entra, la puerta está abierta, aunque no soy digno, te quiero escuchar. Entra Cristo Jesús en mi corazón, quiero que inundes todo con tu presencia, quiero sentir el amor que nunca tuve, porque no quiero ser cuando amanezca. Bienvenidas hermanas y hermanos en la fe y a todas las personas que nos sintonizan por Radio Anglicana. Estamos una vez más en su programa Jesús, las mujeres y yo, un espacio de reflexión bíblica con ojos y voz de mujer. Les saluda la reverenda Elisa Medina Fuentes, rectora de la parroquia de San Lucas de la Diócesis de México. Les invito a orar. Dios de toda vida y de paz, que en tu Hijo Jesús nos revelaste el misterio de tu amor, nos acercamos a ti para que, por tu Espíritu Santo, ilumines nuestras mentes, avives nuestra fe y des fortaleza a nuestra voluntad para poner por obra lo que enseñes a nuestra vida. Amén. En la reflexión de nuestros encuentros con Jesús, hemos comenzado a hablar del seguimiento, es decir, el discipulado que se nos ha presentado en el Evangelio según San Juan, donde dicho discipulado es accionado por 4 verbos: conocer, creer, permanecer y servir. Estos 4 verbos de acción que presento como un caminar discipular tienen la finalidad de ayudarnos en nuestra misión como iglesia, pero también como hombres y mujeres que hemos decidido día a día caminar con Jesús ante los retos y posibilidades de esta realidad en la que vivimos. Es así que en nuestro programa anterior, al conocer a María de Betania, describimos uno de estos 4 verbos, el verbo servir. Recordar que Jesús inicia su discipulado amando, mirando y llamando a seguirle. Para Jesús sus discípulos y discípulos no son doulos, es decir, no son esclavos. Para Jesús son sus amigos y amigas. Y este giro radical en la relación abre nuevos horizontes a la comunidad juánica y a nosotros también, pues en su carácter de diaconía respondemos a un llamado de por vida, en un caminar, avanzar juntos en el reino y por el reino de Dios, y en su carácter implícito de liturgía, responde a un llamado de solidaridad y comunidad, donde se sirve a Jesús, Señor y Dios, sirviendo al prójimo. Todo esto guiados por su amor ágape, para encarnar precisamente dicho amor. Ahora bien, lograr pasar de doulos, es decir, esclavos al servicio, a amigos y amigas de Jesús, que sirven guiados por el amor, se necesita un proceso de fe reflexiva, que se efectúa cuando reconocemos quién es Jesús y creemos en él. Y es aquí donde viene otro de nuestros verbos de acción discipular juánico, creer. Para reflexionar sobre este verbo creer, nos vamos a acercar al capítulo 9 del Evangelio según San Juan, donde se narra la curación de un ciego de nacimiento y cómo el redactor del Evangelio nos mete a reflexionar nuestros propios procesos de fe ante la respuesta de si creemos o no creemos en Jesús.
tal y como los diferentes grupos colectivos se nos presentan en tan bello capítulo. Empecemos pues escuchando este texto bíblico de San Juan capítulo 9. Mientras pasaba Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que naciera ciego? Respondió Jesús: No es que éste pecó ni tampoco sus padres. Al contrario, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Me es preciso hacer las obras del que me envió mientras dure el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y con el lodo untó los ojos del ciego. Y le dijo: Ve, lávate en el estanque de Siloé. Siloé, que significa enviado. Por tanto fue, se lavó y regresó viendo. Hasta aquí la lectura. En los evangelios sinópticos está bien atestiguado el hecho de que Jesús sanó a varios ciegos. A reserva de poder duplicar algunos, podemos encontrar el relato de la curación del ciego Bartimeo en Marcos 10, la curación de los 2 ciegos en Galilea en Mateo 9:27 y otros 2 saliendo en Jericó en Mateo 20:29. También tenemos la curación de un ciego y mudo en Mateo 12, un ciego sanado usando saliva y por etapas en Marcos 8:22, y curaciones que se mencionan como se resume en Mateo 15, 30 y 21:14. A este listado se agrega el relato de estudio de este tercer encuentro, el ciego de nacimiento de Juan 9. La novedad de este relato, por encima de los otros, es que a diferencia de estos sinópticos, este ciego ni grita, ni suplica, ni clama por su sanidad, y parece no conocer del todo a Jesús. Pero esta ausencia no es lo más llamativo, sino lo que se narra después de su sanidad, que es algo poco común en los relatos de sanidad de los evangelios, pues este joven, después de recibir la vista, tomará la palabra, va a cuestionar, inquieta con sus respuestas y se vuelve protagonista de su historia. Y ante su proceso de reflexión de su fe, este joven está también el de los otros grupos, tales como los discípulos de Jesús, los judíos y las autoridades, los vecinos y sus padres. Todos estos grupos nos van a enseñar en qué forma nosotros creemos o no creemos en Jesús el Mesías. No es fácil delimitar este relato, pues es difícil separar su estudio del capítulo 9 sin voltear a ver el capítulo 8 y el 10. Pues aunque el texto se incrusta en diversos discursos en voz de Jesús, como se expresan como respuesta al grupo opositor en el capítulo 8, y así como las 2 parábolas que se cuentan después, la parábola de la puerta y la del buen pastor, estos 3 capítulos tienen una fuerte conexión en 2 temas que se contraponen: la luz, obras del Padre, versus pecado, obras del demonio. Esto está en juego: revelar las obras de Jesús, que son luz y vida, muy contrarias a las estructuras de poder y represión, cuyas obras son las tinieblas y la muerte. Por lo cual, no debemos de perder de vista estos 2 elementos durante la narración tan rica y compleja. Ahora les pido que en sus mentes imaginen 4 cuadros o escenas, como las escenas de una obra de teatro. En la primera escena tenemos el prólogo del capítulo 8, versículos 12 hasta el 59. En estos versículos Jesús dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El segundo cuadro o escena es propiamente el capítulo 9 en el encuentro de Jesús con este joven ciego, donde Jesús les dice: yo he venido a este mundo para juicio, y para que los que no ven, vean, y para los que ven, se vuelvan ciegos. El tercer cuadro
Es un discurso teológico en el capítulo 10 donde se nos recuerda que Jesús ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y por último, en el cuadro número 4, el cierre en el capítulo 10, 21, donde se le dice a Jesús, ¿puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos? Así pues, en estos 4 cuadros y sin perder de vista el lugar que ocupa la sanidad del ciego en este amplio relato temático de 3 capítulos, nuestro análisis se va a enfocar en el capítulo 9. Dada la riqueza del texto y su estructura interna, se hace manifiesta la habilidad dramática del redactor del Evangelio, lo cual hace de este relato una obra maestra. Y es por esta habilidad dramática del texto que vamos a tomar otro elemento del análisis narrativo, que es la voz narrativa, como elemento de acercamiento y reflexión al texto. Explicando un poco, esta característica de la voz narrativa es una voz que se ingenia para guiar al lector en el recorrido del texto, dando toda clase de aclaraciones necesarias para comprender este texto. Por lo tanto, se apoya de 2 formas, el comentario explícito y el comentario implícito. Explico. El primero es el comentario explícito, que se refiere a la intervención directa del narrador en el curso del relato, sea como un comentario a la historia, por medio de la interpretación, la explicación o el juicio, o con una comunicación que interpela al lector. De esta manera, genera en nosotros que leemos empatía, simpatía o antipatía respecto a los diferentes personajes. Pero esta voz, cuando se torna más sutil, más tenue y más discreta en el relato, se percibe como el comentario implícito. En este tipo la comunicación es indirecta y el narrador hablará de manera tácita, por palabras y o por los actos de los personajes. Este comentario implícito insinúa un sentido oculto contado con la capacidad del lector para percibirlo. Y aquí viene lo interesante, pues hay 3 elementos que se hacen presentes en este comentario implícito: el malentendido, la ironía y el simbolismo. Y dentro de estas gran posibilidades, nosotros vamos a encontrar características relevantes que nos narra el Evangelio según San Juan. Vamos a seguir escuchando la continuación del relato. El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. Los vecinos y los que antes lo habían visto pedir limosna se preguntaban, ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían, sí, es él. Otros decían, no, no es él, aunque se le parece. Pero él mismo decía, sí, yo soy. Entonces le preguntaron, ¿y cómo es que ahora puedes ver? Y él contestó, ese hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Yo fui y en cuanto me lavé pude ver. Entonces le preguntaron, ¿dónde está ese hombre? Y él les dijo, no lo sé. La estructura interna del relato se ha dividido en diferentes escenarios de acuerdo a los personajes que interactúan con este joven. Para observar cómo funciona esta tríada en el análisis del encuentro, así tenemos a varios personajes colectivos, por lo cual vamos a encontrarnos al grupo de los discípulos de Jesús, los vecinos de este joven ciego, los fariseos y judíos autoridades de la sinagoga y por último los padres de este joven. Pero vamos a nuestra pausa musical y vamos a ver cómo interactúan estos grupos colectivos en su proceso de fe. Te quiero escuchar. Entra Cristo Jesús en mi corazón. Quiero que inundes todo con tu presencia. Quiero sentir el amor que nunca tuve. Porque no quiero ser. Estamos
estamos de regreso y nos quedamos en nuestros personajes colectivos presentes en este relato. Decíamos que encontramos a los discípulos, los vecinos, a los fariseos y autoridades y a los padres de este joven. Vamos a ir viendo cómo estos grupos reflexionan su fe y deciden creer o no creer en Jesús ante este encuentro. El proceso de reflexionar su fe, el joven ciego, es detonado por el ver de Jesús, que provocará que los 4 personajes colectivos presentes en el relato se vean obligados a descubrir, o mejor dicho, a ver a este joven con otros ojos, es decir, que lo vean como lo ve Jesús, y con ello los mete en un proceso que mueve todas aquellas estructuras que por generaciones le daban soporte. El redactor del Evangelio hace uso de la tríada del malentendido, la ironía y el simbolismo, primero usados en la forma de actuar y decir de Jesús, y luego también los usará en el propio joven, quien va a poner en práctica su proceso. Vamos a desmenuzar pues estas peculiaridades de la voz narrativa en estos 3 elementos. Primero, el malentendido. De manera sencilla es la confusión que se da entre los personajes de la historia, con el objeto de alertar al lector y señalarles las vías de comprensión erróneas. Se agrega que este es el caso en el Evangelio del capítulo 9 que estamos viendo. Por lo tanto, en la época del Evangelio, el malentendido tenía como propósito convencer a las personas de la verdad de Jesús y a su vez fortalecer la relación de los creyentes respecto a Dios, a través de Jesús y en Jesús. Es el mismo efecto que se busca ahora en los lectores del Evangelio. Y siguiendo el esquema se puede observar que Jesús no empieza con una declaración propiamente, sino con una acción. Al pasar Jesús, vio. Esto desencadena el malentendido en todos estos personajes o actores. El ver de Jesús provoca en sus discípulos y trae al diálogo una de las preguntas más difíciles de contestar en la historia de Israel: la idea de relacionar pecado y enfermedad de manera directa. Como consecuencia, es castigo de Dios. Así es como lo entendían. Por eso le preguntan a Jesús: ¿quién pecó? Jesús responde claramente: nadie pecó. Es para que la voluntad del Padre se vea, que el que me ha enviado vengo a hacer sus obras, y continúa su actuar. Así Jesús escupe, forma lodo, unta y dice. Es decir, quita esa concepción de pecado, culpa, castigo. El proceso por el cual Jesús invita a sus discípulos por este malentendido no es en primer lugar hacer una gala y ostentosidad de su poder. Mírenme qué poderoso soy, yo puedo sanar a un ciego con saliva y tierra. Tampoco es ridiculizarlos poniendo en evidencia su ignorancia, ni generar las risas burlonas en el lector, porque pues ¿cómo se puede pecar en el vientre de la madre? Esa es la pregunta que sobresale. Esta no es la finalidad. Lo que Jesús quiere es que sus discípulos puedan ver como ve Dios, que vean lo celestial en lo terrenal. Este joven ciego no es un pecador que recibe castigo, sino es un hijo digno de la misericordia de Dios. El segundo elemento es el simbolismo, y es el efecto de sentido por el cual en una historia se dan significancias amplias a sujetos, personajes o figuras. Este símbolo cumple 3 funciones. Primero, nos provee una ayuda para la interpretación en el sentido del texto. Por ejemplo, la palabra Siloé. El mismo texto informa que significa enviado, pero el énfasis del simbolismo no recae en el estanque, pues vamos a ver que en el Evangelio, quien es el enviado de Dios es Jesús mismo para hacer su voluntad. Otra función del simbolismo es didáctica. Por ejemplo, Jesús enseña con imágenes quién es Cristo. El mismo joven ciego, aún como personaje, es un símbolo de doble significación.
Por un lado, es símbolo de todos aquellos impuros ante la ley que sin quererlo entran en esta categoría, pero también es símbolo de todos aquellos que creen con alegría y reciben con entusiasmo a Jesús. Tercero, se añade el simbolismo para que el lector pueda entender el sentido de todo este macro texto. Jesús es la luz del mundo. El lector entenderá y podrá comprender que la curación del ciego del nacimiento no solo es para que se demuestre que Jesús hace las obras del Padre, sino que Jesús, al ser la luz del mundo, reacciona en las personas para que puedan reconocer la necesidad de Dios como su Señor y su amigo y su Padre. Y por tercero, tenemos la ironía. Este es un modo de discurso que dice lo falso para hacer comprender lo verdadero. En otras palabras, el narrador insinúa un sentido inverso a aquel que los personajes de la historia contada le atribuyen. Así nosotros podemos tener ejemplos de ironía verbal o ironía dramática. En la narración de este joven, por parte de los fariseos que lo interrogan, cuando le preguntan, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él contesta de una manera irónica hasta con sarcasmo. Les contestó, ya se lo he dicho, pero no me hacen caso. ¿Por qué quieren que se lo repita? ¿Es que también ustedes quieren seguirlo? Es decir, este mismo joven les anima a reconocer la necesidad que también ellos tienen de Jesús. Posteriormente, la ironía continúa cuando este joven les dice, qué raro, ustedes no saben de dónde salió y a mí me abrió los ojos. Dios no escucha a los pecadores y a mí me ha devuelto la vista. La ironía recae en esta sutileza, pues los que socialmente portan el conocimiento son sorprendidos por este joven que les dice, ¿ustedes no saben? Luego en el versículo 31 se incluye a este grupo, a los que supuestamente saben, a expresarlo en primera persona. Nosotros sabemos, tú no sabes. Pero la ironía continúa cuando en el texto el narrador genera una discordia entre el discurso de los fariseos y el joven. Los judíos volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron, dinos la verdad delante de Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Le dijeron entonces, tú, que naciste lleno de pecado, ¿quieres darnos lecciones a nosotros? Y lo expulsaron de la sinagoga. Algunos fariseos que estaban con él, al oír esto, le preguntaron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y la situación nueva del joven, que no se puede ocultar, pues es visible que ahora ve, es que Jesús se los hace notar. Estos hombres que supuestamente ven lo que Dios ve, han reconocido que realmente no lo conocen. Por último, ante esta incapacidad de los líderes de responder y explicar al joven y al pueblo su situación, lo expulsan. Pero esto es irónico. ¿De dónde lo expulsan si él no pertenecía al club de los puros, verdad? Según la ley. Este joven desde un inicio ya está fuera y Jesús se los hace ver a todos. Una realidad que se puede observar en este texto es entonces la situación creciente de las tensiones y confrontaciones entre los primeros cristianos y las autoridades judías. En el versículo 18 se nos habla que los fariseos son estos judíos que representan a los personajes con autoridad, que retoman aquellas palabras de creerse los que aplican la ley, pero sin conocimiento. Este joven era rechazado, excluido, despreciado por aquellos que ostentaban tener la palabra de Dios y poco reconocían la dignidad y la necesidad de este joven de ser parte del pueblo de Dios. Todo esto nos ayuda a entender por qué las autoridades, se oponían a las obras de Jesús. Ellos se dirán, somos discípulos de Moisés, no discípulos de Jesús. Ellos en sus tiempos extendían una larga
carga de peso de la ley sobre estos hombres y mujeres que ante la novedad de la presencia de Jesús, que abre los ojos para ver a Dios como un Padre misericordioso, entonces la comunidad juánica aprende a caminar de manera diferente. Y es mediante el uso de esta triada, malentendido, simbolismo y la ironía, que el narrador deja ver que estos líderes o autoridades judías de la sinagoga no son los que proclaman y se les considera a los que sí creen en Dios. Muy por el contrario, Jesús hace notar que estos no creen. ¿Por qué no creen en las obras de Jesús? Porque no están en la luz, dirá el evangelista. Porque no hacen las obras del Padre, que son las obras de la luz. Así pues, los que no creen son aquellos que utilizan la enseñanza como arma de dominio, que utilizan su posición de autoridad no para servir, sino para someter a las demás personas. Son a los que se encuentran en situaciones vulnerables, a quienes les cierran los ojos para no atenderlos. Son aquellos que no quieren ver las realidades que enfrentan muchas personas que ante la inconexión del evangelio con la vida deciden alejarse de Dios. Y son estos que no creen los que muchas veces, ostentando la capacidad de conocer a Dios, hacen que otros les rechacen. Por eso, y siguiendo la afirmación de que una iglesia verdadera es una iglesia que se parece a Jesús y reproduce esta estructura de vida, ¿cómo es que nosotros podemos cerrar los ojos a aquellos que no tienen este contacto con Dios o que se encuentran vulnerables aún por condiciones externas o ajenas a ellos, como este joven? Así pues, quiero terminar con estas palabras del teólogo John Sobrino sobre lo que significa sí creer en Jesús. Sí creer en Jesús significa encarnarse y llegar a ser carne real en la historia real. Sí creer en Jesús significa llevar a cabo una misión, anunciar la buena noticia del reino de Dios, iniciarlo con signos de todo tipo y denunciar la espantosa realidad del antirreino. Sí creer en Jesús significa cargar con el pecado del mundo sin quedarse mirándolo solo desde fuera. Por cierto, que sigue mostrando con mayor fuerza el hecho de que la muerte de millones de seres humanos a veces no se toma en cuenta. Creer en Jesús significa entonces, por último, resucitar, teniendo y dando a los demás vida, esperanza y gozo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, de tal modo atrae nuestros corazones hacia ti, dirige nuestra mente, inspira nuestra imaginación y gobierna nuestra voluntad, que seamos totalmente tuyos, dedicados por completo a ti. Te rogamos nos uses según tu voluntad y siempre para tu gloria y el bienestar de tu pueblo. Por Jesucristo, Señor y Salvador. Amén. Te quiero escuchar. Entra Cristo Jesús en mi corazón. Quiero que inundes todo con tu presencia. Quiero sentir el amor que nunca tuve. Agradecemos al obispo de la Diócesis de México, Reverendísimo Carlos Touché Porter, de la Iglesia Anglicana de México, por su visto bueno y apoyo. Agradecemos también la música de Julio Hernández, miembro de la Parroquia de la Resurrección en la ciudad de Toluca, Estado de México, en México, y al equipo de producción de las parroquias de San Lucas y Santa María Virgen en la Ciudad de México. Y gracias también a Radio Anglicana por ser un espacio de comunicación común para la comunidad hispana en el mundo, por el cual hemos podido llegar hasta ustedes. Entra, la puerta está abierta, aunque no soy digno, te quiero escuchar. Entra Cristo Jesús en mi corazón.
firmes y adelante, pues desde la fe. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.